Hola, ¿qué tal a todos? Muchísimas gracias por nuevamente acompañarme por aquí. Para los que no me conocen, soy la doctora Antonella Rombola, médico paliativista, algólogo y maestra en nutrición clínica. Y en este canal presento de manera periódica, de manera semanal, diferentes temas relacionados con salud, nutrición, ejercicio, en un familiar y algunos otros temas. Así que si hay algún tema que les interese saber y que no lo haya abordado hasta estos momentos o que quieran que les resuelva alguna duda o alguna pregunta, no duden en comunicarse conmigo. Bueno, el día de hoy les quiero platicar de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué significa neurodegenerativo? Quiere decir que es una enfermedad, primero, que va a ir avanzando poco a poco, es decir, que va a ser progresiva y va a ser una enfermedad que va a afectar específicamente a nivel del sistema nervioso. Esta enfermedad es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común a nivel mundial después del Alzheimer y se ha encontrado que se presenta de manera prioritaria en adultos mayores. Hasta el momento, a pesar de que hay muchos estudios y muchos avances en cuanto a la enfermedad, aún no se ha podido detectar a qué se debe. Los estudios únicamente nos dicen que hay factores ambientales y factores genéticos que están involucrados, pero la verdadera causa aún está por descubrirse. Lo que sí se sabe es que empieza a haber alteraciones, cambios a nivel del cerebro, principalmente a nivel de unas neuronas que están en una parte del cerebro llamada sustancia negra y que estas neuronas son de manera regular las encargadas de crear una sustancia, un neurotransmisor llamado dopamina. Se ha visto que esta enfermedad ataca a este tipo de neuronas y que empiezan a disminuir la cantidad o la producción de dopamina. Extra esto, también se ha encontrado que los pacientes empiezan a tener acumulación de una sustancia, de una proteína normal conocida como cuerpos de Lewy. Y estas dos alteraciones son las que van a tener que ver son las que van a producir los diferentes síntomas que se van a ir presentando en la enfermedad de Parkinson. Como se trata de una enfermedad a nivel cerebral, no hay estudios específicos que nos puedan decir que estas neuronas están dejando de funcionar o que se están empezando a acumular estas proteínas. Por lo tanto, el diagnóstico que va a dar el médico, aunque sí puede apoyarse de diferentes estudios, de diferentes imágenes y demás, la verdad es que va a ser clínico. ¿Qué quiere decir clínico? Quiere decir que va a tener que ver con que se estén presentando diferentes síntomas en el paciente. Los pacientes con la enfermedad de Parkinson pueden tener un fuerte número de síntomas, pero hay tres que son como los síntomas clave. Y estos son el temblor, la bradicinesia o lentitud de movimientos y la rigidez. Y de esos tres síntomas son de los que les quiero platicar el día de hoy. ¿Para qué? Para que los conozcamos y para que en caso de que algún familiar, algún amigo, algún conocido o nosotros mismos comencemos a presentar estas alteraciones, acudamos con nuestro médico lo más pronto posible para que se nos pueda dar el mejor tratamiento y sea pues en las etapas más tempranas de la enfermedad. Entonces voy a comenzar hablando sobre el temblor. El temblor es un temblor que se llama temblor de reposo y en muchos pacientes este va a ser el primer síntoma que se va a presentar de la enfermedad. Se calcula que entre el 70 y el 90% de los pacientes con enfermedad de Parkinson lo van a tener
al menos en alguna etapa de la enfermedad. Es un temblor de reposo. ¿Por qué? Porque se va a presentar cuando el paciente no está haciendo ninguna actividad. Si el paciente está sentado o viendo la tele o haciendo una conversación o algo así, es cuando puede presentar este temblor. Principalmente se va a presentar en las manos y principalmente va a ser en los dedos. A este síntoma se le conoce como rodamiento de píldora y es porque da la impresión que el paciente está como moviendo una pastilla, una tableta entre sus dedos pulgar e índice y la está rodando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero si el paciente quiere realizar alguna acción, tomar algún objeto, saludar a alguien, estirar la mano, etcétera, el temblor desaparece y también desaparece cuando el paciente está dormido. Por lo general, este temblor va a comenzar únicamente de un lado del cuerpo y conforme la enfermedad va avanzando puede irse presentando en ambos lados. Y aunque les digo que principalmente el primer lugar donde aparece es en las manos, puede también aparecer en otras partes del cuerpo. Puede el paciente presentar un ligero temblor en el labio inferior, en la mandíbula o en una pierna. Y muchos pacientes dicen que sienten como un temblor interno, una sensación de temblor, por así decirlo, dentro del pecho, en el abdomen o en las extremidades, pero que a simple vista no se ve. Como les decía, este síntoma va a ser de los más comunes y va a ir aumentando conforme progrese la enfermedad. Y también se ha visto que si el paciente está cansado, fatigado, estresado o está presentando alguna situación extrema o una emoción intensa, este temblor puede aumentar, al menos de manera temporal. El segundo síntoma que también es bastante común es la bradicinesia. Bradicinesia quiere decir lentitud de movimiento o incapacidad para iniciar un movimiento. Es así que los pacientes con enfermedad de Parkinson, cuando comienzan a tener este síntoma, van a tardarse mucho más en realizar las actividades que de manera normal han realizado durante toda su vida. Hay veces que el paciente le cuesta trabajo realizarla o que sienten que una parte de su cuerpo no les responde. A lo mejor quieren tomar algo o mover la pierna y como si la pierna o el brazo no fueran suyos, así lo refieren los pacientes. ¿Por qué? Porque no les hace caso esa parte de su cuerpo. Esta ralentización, o sea, que sea más lento el movimiento, puede presentarse de diferentes maneras. Puede haber que únicamente haya una disminución de los movimientos que son automáticos, es decir, estos movimientos que nosotros no estamos realizando como de manera pensada, como sería el parpadeo de los ojos o el movimiento de los brazos al caminar. O puede ser que el paciente definitivamente se dé cuenta de que le cuesta trabajo realizar movimientos y empezar a hacerlos, como por ejemplo ponerse de pie de una silla. A veces los pacientes tardan varios minutos en poderse parar o tienen que realizar varios intentos para poderse parar de la silla porque sus movimientos no suceden como ellos quisieran o como sería la forma habitual. Puede haber también que se alenten las acciones físicas y que el tiempo que tardan en vestirse, en cepillarse los dientes, en llegar de un lado a otro, sea mucho mayor que el que se tomaban antes de la enfermedad. Y finalmente, también estos pacientes pueden presentar una quietud anormal de los movimientos de la cara. Esto hace que
parezca que tienen como una máscara los pacientes. ¿Por qué? Porque los movimientos de su cara no se corresponden con las emociones. Parece como que estuvieran siempre con una misma expresión. Y esto en muchas ocasiones les puede ocasionar pues problemas de comunicación porque la gente no sabe distinguir qué es lo que están viendo y qué es lo que el paciente está diciendo. La bradicinesia es un síntoma muy frustrante para los pacientes porque es un síntoma que puede aparecer de manera impredecible. Puede ser que el paciente haya tenido un buen día, que haya hecho sus actividades de manera normal y de repente comienza esta lentitud o que las vaya teniendo por periodos de tiempo en el día y el paciente no va a saber en qué momento va a poder realizar las actividades de manera pues cotidiana y en qué momento estas se van a comenzar a hacer más difíciles y por lo tanto pues va a necesitar ayuda en momentos en los que ésta aparezca. Y finalmente, como último síntoma de estos tres principales que les comentaba, está la rigidez. La rigidez, aunque se presenta en muchos pacientes, no es el principal síntoma de esta enfermedad, al menos no al principio de la misma. La rigidez, los pacientes la describen como que sus brazos o sus piernas están endurecidas. Muchas veces los pacientes no pueden hacer flexión de brazos o flexión de piernas y por lo tanto caminan como muy derechitos, sin flexionar brazos y sin flexionar las rodillas. Esto les da pues una característica muy especial a su movimiento, pero también lo dificultan, ya que al no poder mover, flexionar las articulaciones, no pueden realizar todos los movimientos que quisieran y esto pues sumado a los síntomas que ya les platicaba hace un ratito. Además, esta misma rigidez puede hacer que haya dolor o malestar a nivel muscular, que los músculos de los brazos o de las piernas, al estar tanto tiempo tan estirados, empiecen a dolerles y empiecen a ocasionarles molestias extras a los pacientes. Al igual que los síntomas anteriores, la rigidez de manera general comienza primero de un lado del cuerpo y conforme la enfermedad va avanzando, puede presentarse en ambos lados. Estos son los tres síntomas más importantes, más característicos de la enfermedad de Parkinson, aunque existen otros que también se pueden presentar en unos o en otros pacientes, pero como les decía, no van a ser ni los más importantes ni los primeros en aparecer. Espero que esta información les sea de utilidad y que si conocen a alguien que tenga esta enfermedad o que comience a tener estos síntomas, que le comenten la importancia de ver a un médico y de recibir un tratamiento eficaz lo antes posible. Aunque hasta estos momentos los medicamentos aún no permiten pues como eliminar la enfermedad. Son medicamentos que ayudan a que la enfermedad o avance más lentamente o a que los síntomas sean menos molestos para el paciente. Pero la realidad es que hasta estos momentos no hay una cura definitiva para la enfermedad de Parkinson. Les agradezco que me hayan acompañado y les recuerdo, síganme en redes sociales, me encuentran en Facebook, Instagram y YouTube como doctora Antonella Rombola. Y nos vemos la próxima semana con un poco más sobre enfermedad de Parkinson.